Hoy revisaremos la atención del recién nacido en la sala de partos. Lo primero que debemos de conocer es la forma de identificar a un recién nacido sano, y para ello se deben de cumplir tres condiciones. La primera es que no existan factores de riesgo en la historia clínica obstétrica. La segunda es que el nacimiento haya ocurrido dentro de un hospital con atención especializada, y la tercera, que no se presente ninguna alteración durante el parto. Además, existen una multitud de factores que nos alertan sobre la posibilidad de que un recién nacido amerite reanimación, y estos los dividimos en aquellos que se presentan antes del parto, como son la edad materna menor de 16 años o mayor de 35, las enfermedades crónicas en la madre o las complicaciones ocurridas durante el transcurso del embarazo. Y aquellos factores que ocurren durante la resolución del embarazo, como son las alteraciones de la frecuencia cardíaca del producto, la cesárea urgente, la necesidad de anestesia general, así como las complicaciones atribuidas al parto y al producto de la gestación. Los objetivos primordiales en la atención de un recién nacido son las de interferir lo menos posible en la adaptación que tiene el bebé a su nuevo ambiente, el mantener juntos a la madre y al niño, el promover el contacto temprano entre la piel de la madre y la del niño, así como realizar medidas profilácticas y detección de enfermedades congénitas. ¿Pero qué implementos necesito para atender a un recién nacido? Lo primero será contar con todo lo necesario para evitar que el niño se enfríe. Por ello debemos de contar con una incubadora o una cuna de calor radiante y con paños o toallas limpias y previamente calentadas. También es necesario contar con un estetoscopio para evaluar la actividad cardíaca y pulmonar, una bolsa de flujo o un ambú para proporcionar oxígeno y presión positiva en caso necesario. Y para que esto funcione es necesario contar con fuentes de energía, oxígeno, además de una perilla de goma y una fuente de vacío para realizar aspiración de secreciones. Aun y cuando la posibilidad de que el niño amerite reanimación sea poco probable, debemos de contar siempre con un equipo de intubación y asegurarnos de que el laringoscopio tenga pilas en buen estado. Y siempre como precaución se debe de contar con un juego de pilas nuevas por si fallan las que se encuentran dentro del laringoscopio. Es necesario contar con hojas de laringoscopio de los números 0 y 1, así como varias cánulas endotraqueales con diámetro interno desde 2.5 hasta 4 milímetros. Y como precaución, a la hora de intubar debemos tener siempre listas una cánula de menor tamaño y otra de mayor tamaño, de lo que hemos calculado que necesita el bebé. Esto porque en ocasiones sucede que al introducir la cánula queda muy holgada, lo que produce fuga de aire, o muy justa, o no la podemos introducir fácilmente y esto puede dañar los tejidos del bebé. Asimismo, debemos contar con todos los implementos necesarios para la reanimación y en todos los casos con medicamentos para realizar profilaxis o tratamientos específicos. Este es el equipo mínimo con el que debemos de contar para atender a un recién nacido. Ya tenemos todos los implementos, pero como médico, ¿qué debo revisar antes del parto? Generalmente estas acciones son parte de las actividades que realiza el personal de enfermería, pero siempre debemos de cerciorarnos de que se cumplan cabalmente. Una vez que nace el bebé, lo primero que se hace es envolverlo en los campos previamente calentados y pasarlo a la incubadora o cuna radiante, donde se cambian los campos húmedos por otros secos y tibios. Se seca el bebé y se le estimula, iniciando por la cabeza, ya que de esta forma realizamos las dos acciones al mismo tiempo. El siguiente paso es aspirar las secreciones iniciando con la boca y después por la nariz. Antes de realizar la ligadura del cordón umbilical, debemos esperar entre 30 y 60 segundos en niños que no han tenido problemas, y ligarlo de inmediato en caso de que haya habido sangrado antes del nacimiento, tal y como ocurre en el desprendimiento prematuro de placenta. La ligadura del cordón se puede realizar con alguno de los tres tipos de material. El primero es con una cinta umbilical de algodón. La segunda es con una ligadura de caucho, de las que se emplean comúnmente para hacer visibles las venas, ya sea para extraer sangre o para instalar un equipo de venoclisis, y de la cual obtenemos pequeños trozos con los cuales se realiza la ligadura del cordón.
y la tercera es con una pinza umbilical de la que existen 3 modelos. En la descripción del video les dejo las ligas en donde se podrá apreciar las técnicas e implementos utilizados en la ligadura o pinzamiento del cordón umbilical. La necesidad de iniciar algún tipo de reanimación se debe decidir en los primeros 30 segundos después del nacimiento. Si el bebé no amerita ninguna maniobra de reanimación, después de ese tiempo la valoración clínica del bebé se realiza de 2 maneras. Primero con la evaluación de Apgar, la cual utiliza 5 datos clínicos: la frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, el tono muscular, la irritabilidad refleja y la coloración de la piel y las mucosas. A cada una de ellas le asigna una calificación que va de 0 a 2 y al final suma las calificaciones obtenidas en cada uno de los datos clínicos evaluados. Después de evaluar el Apgar, ¿cómo sé si el niño necesita algún tipo de asistencia? La calificación de Apgar obtenida nos indica que si un niño obtiene entre 8 y 10, no amerita ningún tipo de asistencia. Pero si lo calificamos entre 4 y 7, amerita el inicio de asistencia médica administrando la reanimación desde los primeros pasos, tal y como lo veremos en un video posterior. Pero si la calificación es menor de 4, en ese momento se debe iniciar en forma urgente la reanimación, iniciando con la intubación y la administración de medicamentos que sean necesarios. Hay que recordar que en ocasiones en los primeros 30 segundos el niño parece estar en buenas condiciones y no meritar ningún tipo de asistencia, pero posteriormente se puede deteriorar, como es el caso del niño cuya madre recibió anestesia general. Y hay que recordar que la evaluación de Apgar la debemos realizar al minuto, a los 5 y a los 10 minutos. La otra valoración que debemos realizar en todo recién nacido es la de Silverman-Andersen, que nos sirve para evaluar el grado de adaptación del aparato respiratorio del bebé al nuevo ambiente. Al igual que el Apgar, evalúa 5 datos clínicos, en este caso aleteo nasal, quejido expiratorio, la presencia de tiraje intercostal, la retracción gifoidea y la disociación tóraco-abdominal, otorgando una calificación que va de 0 a 2, pero a diferencia del Apgar, entre menor calificación se obtiene, mejor es la adaptación respiratoria del bebé. Una vez obtenida la calificación otorgada a cada uno de los datos clínicos, los sumo, pero ¿cómo los evalúo? Cuando el bebé obtiene una calificación total de 0, no tiene insuficiencia respiratoria y su adaptación es del todo adecuada. Cuando obtiene entre 1 y 3, la insuficiencia respiratoria es leve, entre 4 y 6, moderada, y si tiene más de 6, su insuficiencia respiratoria es grave, por lo que debemos de actuar de inmediato. Si el niño obtiene calificaciones normales, tanto en Apgar como en el Silverman-Andersen, el siguiente paso es realizar una exploración rápida en busca de malformaciones aparentes, como labio hendido, espina bífida y otras más. Y también podemos realizar una valoración rápida de la edad gestacional mediante el método de Usher, la cual toma en cuenta los 6 datos clínicos que se observan en la figura, pero tiene la limitante de que solamente califica a los bebés en 3 edades gestacionales: menor de 36 semanas, entre 36 y 38 y más de 39 semanas. Nunca debemos de olvidar la administración de vitamina K y cloranfenicol oftálmico con la finalidad de prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido y la oftalmía purulenta. El siguiente paso será colocar al niño sobre el pecho y vientre de la madre. En este punto existe controversia sobre el momento en el que el bebé debe ser colocado sobre la mamá, ya que algunos organismos indican que debe de ser colocado inmediatamente después de su nacimiento, y otros sostienen que no existe diferencia si el contacto se realiza en los primeros 30 minutos después del nacimiento del bebé. La finalidad de esta acción es la de promover el contacto de la piel del bebé con la de la madre y favorecer la lactancia materna. Los reflejos primarios de búsqueda y succión del bebé son los que lo facilitan. Tampoco debemos olvidar identificar tanto al bebé como a la madre con una pulsera plástica, y siempre se le debe demostrar a la madre que los datos son idénticos. Después de lo anterior, y si el niño no tiene problemas importantes, debemos realizar un examen físico más minucioso, donde además de buscar malformaciones menos aparentes, debemos probar la permeabilidad de las coanas y del recto, así como la búsqueda de visceromegalias, arritmias, la existencia de hipo o epispadias y otras malformaciones que no son obvias a simple vista.
Otro aspecto importante es la somatometría del recién nacido, que debe ser lo más completa posible. Con estos datos podemos evaluar con bastante precisión el crecimiento del recién nacido, ya que nos permite conocer qué tan adecuado son su peso y su talla en relación a la edad gestacional, y podemos calcular varios índices muy útiles para detectar fallas en el crecimiento normal. Cuando el niño cumple 24 horas de nacido, podemos realizar una evaluación más precisa de la edad gestacional, para lo cual existen varios métodos, aunque el más comúnmente utilizado es el método de Capurro, el cual evalúa 5 datos, que son la textura de la piel, la forma del pabellón auricular, el tamaño de la glándula mamaria, la formación del pezón y los pliegues en la planta del pie, a los que de acuerdo a su grado de maduración les otorga una puntuación. Al final se suman todas las puntuaciones, se le suma la cifra de 240 y el resultado se divide entre 7, con lo que se obtiene la edad gestacional, la cual puede variar en 2 semanas hacia arriba o hacia abajo. Aquí se presenta un ejemplo hipotético de un niño de 33 semanas de gestación y como el error es de más o menos 2 semanas, entonces la edad gestacional de este niño estará entre 31 y 35 semanas. Otro procedimiento muy importante que debemos realizar en la evaluación de un recién nacido es la toma de muestras para detectar errores congénitos del metabolismo en forma temprana. De acuerdo a la norma oficial mexicana, en su lineamiento técnico, la muestra se debe de tomar del talón entre las 72 horas del nacimiento y los 5 días de vida. Aunque en muchos hospitales se toma en el momento del nacimiento y con sangre del cordón umbilical. Un aspecto muy importante es que las gotas de sangre deben de llenar completamente los círculos y no salirse de los mismos. En esta figura, a la izquierda, se describe el proceso que debe seguir el tamiz neonatal. En la derecha, algunos tipos de tarjeta empleados. Si te gustó este video, suscríbete, regálame un like y recomiéndalo a tus colegas. Vienen muchos más videos que te ayudarán a mejorar o reafirmar tus conocimientos en pediatría. Muchas gracias por seguirme.